Libro de eventos de los últimos días, en la página 25. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Este relato descrito en el libro de eventos de los últimos días es un llamado de atención a ti y a mí, mi querido hermano y mi querida hermana. Describe la destrucción de un grupo o de casas o de un lugar. El juicio divino cayendo sobre la humanidad. Dios destruyendo al impío, no porque Él quiera hacerlo, sino porque ha llegado el momento de ejecutar ese juicio. Y la humanidad quizás ha habido un momento en el que ha despreciado o rechazado el llamado divino. Pero aquí nosotros en este relato notamos algo muy impresionante. Casas hermosas siendo destruidas por bolas de fuego. Y uno de los presentes dice: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Mi hermana y mi hermano, ese que sabe que los juicios de Dios visitarán la tierra, ¿quiénes son? Somos tú y somos yo. Tú y yo sabemos que Dios pronto ha de juzgar este mundo. Tú y yo sabemos que Jesús pronto volverá en las nubes de los cielos. Tú y yo sabemos que el impío va a ser destruido. Pero mi hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad inmensa. Nuestra salvación es una gran responsabilidad. Pero también tenemos una gran responsabilidad con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con la humanidad entera. Tenemos una gran responsabilidad, porque el mundo ha de ser destruido y tú y yo no le estamos advirtiendo. El impío va a ser destruido porque no aceptó el llamado de Dios. Pero si no hay quien le hable, si no hay quien le lleve ese mensaje, ¿cómo va a ser salvo el impío? Mi hermano y mi hermana, tú y yo tenemos una gran responsabilidad, porque ahora viene el reproche que dice: vosotros sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Mis hermanos, allá afuera hay tanta gente que no sabe que Jesús viene. Han escuchado hablar de Dios, saben de Dios,
pero no conocen a Dios. Han escuchado de la salvación, pero no conocen la salvación. Alguien debe ir a llevarles el mensaje de salvación. Y ese alguien eres tú. Ese alguien soy yo. Somos los llamados, los escogidos por Dios. Tenemos un mensaje que anunciar a la humanidad. La gente va a perecer. La gente está pereciendo hoy. La gente está pasando necesidades. Y tú y yo tenemos un mensaje que llevarle a la gente. Un mensaje de salvación. La gente está sufriendo, mi hermana. La gente está sufriendo, mi hermano. Sin consuelo, sin esperanza, sin amor, sin paz. Y necesitan que tú vayas y les prediques del amor de Jesús. Necesitan que yo vaya y les hable del amor de Jesús. Ellos necesitan también la salvación. La salvación no es exclusivamente para ti o para mí o para el grupo que yo quiero que se salve. Es para toda la humanidad. Nosotros cometemos el error a veces cuando somos selectivos. Vemos a un borracho, no, que se va a salvar ese, no me va a escuchar. Vemos a alguien perdido en las drogas, no, ese no. Pero el vecino, para la vecina, ese sí, porque él es buena gente, porque él es amable, es educado, porque es mi amigo, es mi amiga. No debemos ser selectivos. El mensaje debe ser llevado a toda la humanidad, a todos. Todos necesitan la salvación por igual. No es exclusivo para unos cuantos. Jesús lo expresó diciendo en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, y ese todo aquel que en Él cree, es toda la humanidad, no es unos cuantos. Ahora, mis hermanos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad con la humanidad, con esa persona que está llorando. Necesita un consuelo, necesita que alguien le hable de Jesús. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas han perdido un ser querido? Mis hermanos, la cifra es incalculable. Muchos han fallecido y sus familiares en estos momentos sufren. Los familiares lloran sin consuelo. Qué tristeza, mis hermanos, cuando de pronto en los puntos más terribles de la pandemia escuchábamos de personas que eran llevadas a un lugar y eran entubadas y fallecían y entonces eran incineradas. Eso es doloroso. No poder ir a despedirse de ese ser querido, de ese ser amado. Y sus cenizas eran arrojadas o enterradas por allá y se las traían a veces a la familia. Eso es difícil. Tener a un ser amado y en la semana siguiente traerla ya vuelta a cenizas. Eso es duro. O saber que la persona no puede ir al sepelio de un amigo. Eso es duro. Miren, conozco a un muchacho que hablaba con él hace días. Y él me decía pues que él conoció a un tendero. Y este joven enfermó. Y bueno, él le fue a visitar y le vio. Y varios amigos y otras personas le aconsejaban pues que fuera al médico. Él vivía solo acá en la ciudad. Está bien, accedió a ir al médico. Y allá lo remitieron a una clínica, lo entubaron y al poco tiempo falleció. Pero él me decía que eso fue duro, fue difícil. Ver a ese amigo allí, la dificultad para respirar, para todo, se veía full quebrantado, me decía él. Y eso es difícil, la gente está falleciendo sin esperanza.
Y el familiar, ¿cómo queda? También sufre. Mi hermana, tú y yo tenemos un mensaje de salvación que darle a la humanidad. Decirle a la gente que hay esperanza, que la esperanza está en Jesús. La gente necesita consuelo. Y ese consuelo debes llevarlo tú. Ese consuelo debo llevarlo yo, mi hermana. Dale esperanza a la gente. La gente, miren mis hermanos, casi todos nos vemos afectados aún en la pandemia por el empleo, la falta de trabajo. Sabía esta semana de una señora pues que tenía sus planes para ir a trabajar en España con un amigo y bueno, y la familia iban a trabajar allá en España. Y tenía todos los planes ya organizados. Solo bastaba esperar la fecha, tenía toda su documentación. Pero antes de llegar la fecha, se metió el tiempo de la pandemia. Y le preguntaba y le dije, bueno, pero ahora después que ya todo se normalice, me imagino va a volver a organizarse para ir a España. Y me dijo, no. Ya no, porque ese amigo que nos iba a ayudar, su negocio quebró. Ahora también está sin empleo. ¿Y cuántas personas, mis hermanos, que los negocios han quebrado? ¿Cuántas personas hay sin empleo, sin trabajo, sin un sustento para sus vidas y su familia? Mis hermanos, la gente necesita conocer el amor de Dios. La gente necesita de la salvación. Y quizás no es necesario irnos tan lejos para saber que nuestro vecindario, o quizás algunos de nosotros, hemos quedado sin empleo, mientras que otros apenas lo están retomando. ¿Y de qué come una persona sin empleo? ¿De qué sirve un subsidio que envía el gobierno y no es para todos, sino para unos cuantos? La gente necesita esperanza. La gente necesita volver a tener fe. La gente necesita del amor de Dios. Saber que Dios no les ha dejado solos, que no están llorando solos, que no están sufriendo solos. Y tú, mi hermana, y tú, mi hermano, y yo, somos los llamados, los escogidos por Dios para llevar este mensaje. El reproche dice, vosotros sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Mis hermanos, la Biblia habla de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, lo dice Mateo 24. ¿Por qué se nos hace extraño esta peste? Si la Biblia lo había predicho. Y es interesante notar lo que dice el libro de eventos de los últimos días. En la página 27, el último párrafo en su parte inicial dice, aumentarán las hambrunas, las pestilencias, barrerán a miles. Mis hermanos, nosotros sabíamos esto y no le hemos prestado atención. Nosotros tenemos un mensaje y no lo hemos llevado. Tú y yo tenemos una responsabilidad grande, grande delante de Dios y una responsabilidad grande delante de la humanidad. Porque la gente necesita saber que hay salvación. ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué hago yo? Lamentablemente estamos ocupados o distraídos en otras cosas. Quizás en nuestros estudios, quizás en nuestro trabajo. Y no digo que eso sea malo. Todo eso es necesario. Pero así como necesitamos el trabajo y necesitamos estudiar,
necesitamos cumplir con nuestros deberes en el hogar, también tenemos una responsabilidad. Llevar este mensaje de salvación. Y dice el mensaje del tercer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje de salvación. La hora del juicio se está acercando. Y es el momento de hacerle un llamado a la humanidad a temer a Dios, a darle gloria, porque este momento se ha acercado. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestras vidas? A veces en nuestros propios placeres, en el pecado. No nos tapemos los oídos a la responsabilidad que tenemos. La humanidad necesita escuchar la salvación, el mensaje de salvación. Y tú y yo somos los escogidos por Dios para llevar este mensaje a la humanidad. Es notable lo que dice el apóstol en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 6, que es lo que tú y yo deberíamos decirle a la gente. Hechos capítulo 3, versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis hermanos, tú y yo no tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos un mensaje que dar de salvación. El nombre de Jesús. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Necesitamos llevarles a Jesús a las personas. Pero antes, necesitamos tener a Jesús. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Para dar, necesitas tener. Para dar, necesito tener. Para yo hablar de Jesús a otras personas, necesito tener a Jesús. Si Jesús no está en nuestros corazones, no podremos dar a Jesús a los demás. Necesitamos tener a Jesús. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Acaso placeres? ¿Acaso mi prioridad no es mi salvación? Si no me preocupo por mi salvación, ¿cómo me voy a preocupar por la salvación de otros? No puedo darles lo que no tengo. Y ahora el apóstol dice: no tengo plata, no tengo oro, y no tenemos nada para ofrecerle a la humanidad, nada de riquezas. Pero de lo que tenemos le damos, de lo mejor, de lo más importante, la salvación. La gente a veces se preocupa por o pone en primer lugar lo terrenal. Cree que lo prioritario son los placeres, tener casa, tener carro, tener trabajo, tener esto, aquello. Pero lo principal no es eso. Lo principal para la humanidad es la salvación. Lo principal para ti es la salvación, y tú no puedes darle de la salvación a los demás si no tienes la salvación. Si yo no tengo la salvación, no puedo dárselo a los demás. No puedo hablarle a los demás de Jesús si no conozco a Jesús. Entonces necesitamos conocer a Jesús. No tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos le debemos dar a la humanidad. Tenemos la salvación, el evangelio eterno para ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ese es el mensaje principal que debes dar tú. El mensaje principal que debo dar yo a la humanidad. Hay gente que está esperando por ti. Quizás tu vecino, quizás tu primo, quizás tu hermano, quizás tu sobrino, quizás ese compañero que está sufriendo. Recuerdo que hace algunos años hice un curso en el SENA. Y bueno, cuando estaba allá, ustedes saben que a veces cuando uno estudia se forman grupitos. Y bueno, había un muchacho, ahora se me olvida el nombre. Él formó su grupito donde era él, otro muchacho más y una muchacha. Y bueno, tenían su grupito, ellos tres, para todos ellos tres. Pero un día no fue a clases y tampoco sabía el motivo, y resulta que el profesor nos contó que ese muchacho, y él nos reclamaba que por qué nosotros, siendo compañeros, no sabíamos. Ese muchacho estaba pasando por problemas en su hogar. Y ese muchacho, eran tan graves los problemas, o quizás se había llenado de tanta ansiedad que había intentado suicidarse. Y en esos momentos él estaba internado por causa de esa situación. Y el profesor nos reclamaba que nosotros, siendo compañeros, ¿cómo que ustedes siendo compañeros no sabían nada? ¿Cómo es que siendo amigos de él nunca se interesaron por saber de él? ¿Qué estaba viviendo él? ¿Qué pasa con ustedes? Era un regaño. Y sí, es un regaño para ti y para mí. La gente está padeciendo. La gente está sufriendo. Y nosotros, vecinos, compañeros, amigos, sabemos de estas cosas. Y esa persona está sufriendo. Pero tú y yo no nos percatamos de esa situación. Nos ocupamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de nuestro propósito como herederos de la salvación. Mi hermana y mi hermano, la humanidad está esperando por ti, está esperando por mí, para que llevemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios de vida y de esperanza. Pero tú y yo necesitamos primero tener a Jesús. De lo que tengo te doy. Y de lo que tú tienes, dale a la humanidad. Tienes a Jesús. Dale a Jesús a la humanidad. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿qué más necesitamos tú y yo? Estar en Cristo. ¿Por qué no le hablamos a la humanidad? ¿Por qué esas bolas de fuego de la visión caían y nosotros no le informamos a la gente? Porque necesitamos estar en Cristo. Dice el pasaje: sabíamos de que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Sabemos, hermanos, pero necesitamos estar en Cristo para llevarle este mensaje a la humanidad. ¿En qué andas tú? ¿En Cristo o en la carne?
¿En qué ando yo? ¿En la carne o en Cristo? Quizás todos nosotros vamos a decir, estamos en Cristo. Bueno, estamos en Cristo, necesitamos entonces hablar de lo que tenemos en el corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, estás en Cristo, habla de Jesús. Estás en las novelas, hablas de novelas. No hablas de otra cosa sino de telenovelas. Estás concentrado de lleno en tus estudios y claro, habla de tus estudios. Estás concentrado en los juegos en el celular, de eso vas a hablar. Pero estás lleno de Jesús, habla de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, la voluntad de Dios es que tú estés en Cristo. Ese es el anhelo, el deseo que Dios tiene para tu vida. Que tengas a Jesús en tu corazón. El deseo de Dios es que yo tenga a Jesús en mi corazón. Y necesitamos tener a Jesús en el corazón. Mi hermano y mi hermana, si hasta este momento tú y yo hemos vivido en pecado, si tú y yo hemos vivido en la carne, si nos hemos dejado llevar por el enemigo, hemos corrido detrás de los placeres terrenales, hoy es el día en el que nosotros debemos despojarnos, quitarnos la ropa del pecado y vestirnos de Jesús. Cuando nosotros leemos en el capítulo 6, en el libro de Isaías, el libro de Isaías nos dice que Isaías vio el trono del Señor y vio los serafines. Ay de mí que soy muerto, porque siendo de labios inmundos, mis ojos han visto la gloria de Dios. Y dice la Biblia que en ese instante vino uno de los serafines con unas tenazas, trajo un tizón caliente y lo colocó en la boca de Isaías y fue purificado. Y ahora el Señor pregunta, ¿quién irá por nosotros? Isaías ahora sí dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías sale ahora a pedir que el Señor le envíe? Porque ha sido purificado por el fuego del Señor. Sus labios, su vida ha sido purificada. Mi hermano y mi hermana, tú y yo necesitamos ser purificados por el fuego del Señor, por su fuego purificador. El Señor es fuego consumidor que destruye al impío, pero también es fuego consumidor que purifica tu vida, que purifica mi vida. Cuando tú y yo vamos a Jesús, necesitamos hacer eso, ir a Jesús. Que Él sea el fuego purificador de nuestras vidas, para que ya no andemos más en la carne, para que ya no andemos más en los placeres de este mundo, para que ahora sí andemos o estemos en Cristo, que tengamos a Jesús en el corazón. Y de lo que tengo te doy. Tengo a Jesús, no puedo hablar otra cosa. No puedo hablar más sino de Jesús. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, tú y yo tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Un mensaje que dar a la humanidad, un mensaje de salvación. Pero antes necesitamos tener a Jesús, estar en Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor nos ayude a serle fieles y que nos dejemos utilizar por Él como instrumentos de salvación. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor,
por estos momentos en los que hemos estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a ser instrumentos tuyos. Tenemos un mensaje que darle a la humanidad, un mensaje de salvación. Señor, si hasta aquí te hemos sido infieles, si no le hemos llevado este mensaje a la humanidad, te suplicamos que nos perdones, Señor, y que tu Santo Espíritu sea derramado en los corazones de cada uno de nosotros y podamos, Señor, ser instrumentos tuyos para darle de tu salvación a la humanidad, para llevarle tu salvación a esas personas que están sufriendo y llorando, para darles esperanza, Señor. Suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.